¿Cómo aprendemos a comportarnos? ¿Es solo una cuestión de que nos den premios o nos castiguen? Pues hoy vamos a meternos de lleno en una idea fascinante, que gran parte de lo que somos lo aprendemos, bueno, simplemente observando a los demás. Esa es la esencia de la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura, y vamos a ver cómo funciona exactamente. Para entender de verdad por qué la idea de Bandura fue tan rompedora, tenemos que echar la vista atrás un momento. Durante mucho tiempo, la psicología dominante pensaba que aprendíamos de una forma, pues, mucho más mecánica, la verdad. Y esa es, en el fondo, la gran pregunta, ¿verdad? Si todo se basara en recibir recompensas o castigos directos, ¿cómo explicamos todos esos comportamientos tan complejos que aparecen casi de la nada, sin que nadie nos haya entrenado para ellos? La visión tradicional, el famoso conductismo, parecía que dejaba algunas piezas importantes fuera del puzzle. A ver, por un lado teníamos a figuras como Skinner, que se centraban en la acción y la consecuencia directa. Haces algo, te dan un premio, pues lo repites. Simple. Pero Bandura llega e introduce un elemento que lo cambia todo: la mente. Él defendía que podemos aprender viendo a otros conseguir ese premio, que hay un paso intermedio crucial entre lo que vemos y lo que hacemos: el pensamiento. Y aquí es donde entramos en el corazón de las teorías de Bandura. El aprendizaje es sobre todo social. No hace falta que experimentemos todo en carne propia para aprender la lección. Aprendemos viendo a los demás, a quienes él llamó modelos. Pensemos en cómo funciona esto en la infancia, que es súper claro. Gran parte de lo que aprende una criatura no viene de que le den instrucciones directas, sino de mirar con muchísima atención a su alrededor. Observan, procesan esos comportamientos y, de alguna forma, los guardan para más tarde. Es la base de nuestro desarrollo social, ni más ni menos. Este concepto es clave. Se llama refuerzo vicario. Suena un poco técnico, pero es muy fácil de entender. Imagina a un hermano mayor que recibe elogios por ordenar su cuarto. El hermano pequeño, que lo está viendo todo, entiende que esa conducta es buena y es mucho más probable que la imite sin haber recibido él mismo el premio. Vamos, que ha aprendido en cabeza ajena, como se suele decir. Pero ojo, que no siempre es una simple copia, un copia y pega. A veces el proceso va mucho más allá. No solo imitamos una acción concreta, sino que adoptamos toda una forma de ser de alguien a quien admiramos o con quien nos sentimos conectados. Eso es lo que Bandura llamó identificación. Y la diferencia, la verdad, es enorme. La imitación puede ser algo superficial, como copiar un gesto que se pone de moda. La identificación, en cambio, es mucho más profunda. Implica interiorizar los valores y las actitudes de ese modelo, y eso tiene un impacto muchísimo mayor en nuestra personalidad. Pero aquí viene la parte más interesante de todas, para mí. No somos simples cámaras de vídeo que graban y reproducen sin más. Bandura insistió en que entre que observamos algo y decidimos actuar ocurre un proceso fundamental en nuestra mente, un proceso de pensamiento que lo decide absolutamente todo. Pensemos en ello como una receta con 4 ingredientes. Primero, la atención. Si algo no nos llama la atención, pues el proceso ni siquiera arranca. Segundo, la retención. Tenemos que ser capaces de guardarlo en la memoria para después. Tercero, la reproducción, que claro, tenemos que ser capaces de hacerlo físicamente. Y por último, el ingrediente secreto, la motivación. Tiene que haber una buena razón, un algo que nos impulse a querer imitar esa conducta. Vale, toda esta teoría sobre procesos mentales y modelos suena genial, pero ¿dónde vemos su poder en el mundo real? Pues uno de los sitios más claros y donde más impacto ha tenido es sin duda la educación. La teoría de Bandura nos recordó algo que parece obvio, pero que a veces se olvida. El aula es un ecosistema social. Los alumnos no solo absorben información del profesor, aprenden constantemente los unos de los otros, observando cómo resuelven problemas, cómo colaboran, cómo se apoyan o incluso cómo se equivocan. Y las implicaciones de esto son enormes. Gracias a este enfoque, se puede enseñar a los estudiantes a cooperar, a resolver conflictos de forma pacífica o a pensar de manera más creativa, simplemente creando un entorno donde esas conductas positivas se vean, se modelen y se valoren. Pero, como pasa con todas las grandes ideas científicas, esto no se quedó quieto. La ciencia nunca se detiene. Y la teoría del aprendizaje social es una teoría viva que ha seguido evolucionando y haciéndose nuevas preguntas. Claro, rápidamente surgió una pregunta casi inevitable. Bueno, ¿y qué pasa con la biología? ¿Acaso somos solo una pizarra en blanco que el entorno va moldeando? El propio Bandura reconoció que la realidad es mucho más compleja. Somos el resultado de un baile fascinante entre nuestra naturaleza, nuestros genes y todo lo que vivimos. Y esa evolución se ve clarísima. El propio Bandura actualizó su teoría en 1986 para poner aún más el foco en el papel del pensamiento y la rebautizó como teoría cognitiva social.
Pero el giro más sorprendente, quizá, ha llegado hace relativamente poco y viene del campo de la neurociencia. Las neuronas espejo. Fijaos qué pasada, son células que tenemos en el cerebro y que son básicamente la base biológica de la imitación. Se activan exactamente igual si hacemos algo que si vemos a alguien hacerlo. Es como si nuestro cerebro ensayara la acción solo con observarla. Podría ser el mecanismo físico que explica décadas después la brizante teoría de Bandura. Y esto nos deja con una reflexión final que creo que es muy potente. En un mundo como el de hoy, lleno de pantallas, redes sociales e influencers, la teoría de Bandura es más relevante que nunca. Nos obliga a hacernos una pregunta muy directa. ¿A quién estamos observando? ¿Y qué estamos aprendiendo de todos esos modelos?